Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos aquí, mire, aprendiendo a usar sin Adriel esto, porque Adriel está trabajando, ¿verdad? Él es nuestro productor, hermano. Y aquí estamos viendo cómo hacemos. Andrea está ahí en los controles hoy. Está en el máster. Producción, producción. Ahí estamos, hermano. Así que eh, tratando de hacer la cosa bien. Bueno, esta tarde, hermanos, queremos compartir una palabra que es importante, fíjese, porque muchas veces nosotros no escuchamos las voces de la gente, escuchamos las voces de las personas que vienen con buenas y malas noticias, hermano. Y hay que saber de dónde viene esa voz. El tema de hoy es el ventrílocuo. Y quiero partir, hermanos, partir de el significado de la palabra ventrílocuo. Ventrílocuo es una persona que tiene la habilidad, oiga bien, tiene la habilidad de hablar cambiando su voz, oiga bien, tiene la habilidad de hablar cambiando su voz sin apenas mover los labios ni los músculos de la cara. De manera, oiga bien, que da la impresión, eso es importante, que da la impresión que es otra persona la que está hablando. Espérenme para acá, hija, porque me la cobija, gracias. Que da la impresión que es otra persona la que está hablando. Amén. Hemos visto, hermanos, en la televisión, hemos visto a esos ventrílocos con su muñequito, hermanos, ahí en la pierna, que hacen bromas, se hacen cosas graciosas, dicen cosas chistosas y nos divierten, ¿verdad? Y a veces son ventrílocos tan buenos que hacen pensar que el que está hablando es el muñeco y no ellos. Entonces, pastor, ¿quiere decir que los ventrílocos son satánicos? No. Entonces, los muñecos son los satánicos. No, tampoco. No, no es eso, sino que es una analogía entre lo que muchas veces sucede cuando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no está consagrado al Señor. Y muchas veces prestamos o somos presas del ventríloco, del engañador, que es Satanás, que muchas veces habla a través de las personas que se dejan usar por él. Y es algo importante de decir que ese muñeco no tiene, hermanos, no tiene voluntad. Simple y sencillamente se deja usar. Y el ventríloco, hermanos, tal como un titiritero, mueve a su antojo a este ser, a este muñeco. Muchas veces pasa que hay personas que se dejan usar y empiezan a proferir palabras que parece que son ellos los que están hablando, pero el que habla es Satanás. Amén. Así es que vamos a entrar, hermanos, en el tema. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, versículo 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer, fíjese, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día que de él comáis, hablando del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Sabemos que eso fue un engaño. Sabemos que este fue, hermanos, un hecho trascendental en la vida que marcó la historia del hombre, de la humanidad, hermanos, entera. Porque el hombre sucumbió ante este engaño que parecía que la culebra estaba hablando, que la serpiente estaba hablando, pero en realidad era Satanás hablando. Ahora bien, voy a abrir un paréntesis porque parece que en ese tiempo no era nada extraño que los animales hablaran, porque yo no veo a una Eva escandalizada oyendo y que la culebra le había hablado, que la serpiente le había hablado, sino que se pone a platicar con ella. Muy probablemente, hermanos, tenían comunicación el hombre con las bestias, no lo sé. Ahora el único que tiene comunicación es el doctor Little, ¿verdad? Pero en ese tiempo parece que eso pasaba. Y parecía ser que era la serpiente, pero Satanás, usando una serpiente para mentir, para engañar al ser humano. Algo importante que tenemos que recalcar antes de entrar de lleno a esto y orar para que Dios nos hable,
Es lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 y versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hablemos con Dios y que sea Él quien nos guíe, que esta palabra sea llena de nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento especial, por compartir tu palabra. Señor, que esta palabra, que es buena semilla, llegue a buena tierra y que según tu voluntad, Señor, dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, según tu preciosa, perfecta y eterna voluntad. Señor, que seas tú guiando nuestras mentes, nuestros corazones y usando nuestro ser para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Los hombres, hermanos, fuimos engañados. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron engañados por Satanás a través de una serpiente. El ventríloco, hermanos, es aquella persona que aparentemente no está hablando, pero que está moviendo los hilos y la voluntad y la lengua de alguna persona para poder hacer daño, para poder pronunciar las palabras que si las pronunciara él, lógicamente sería descubierto, pero usa un tercero que se deja manipular, que no tiene voluntad propia y usa a estas personas o en este caso a este animal para cumplir su propósito. Es interesante, pero el problema es que muchas veces nosotros, hermanos, como humanos, vemos a personas que son portadoras de malas noticias y decimos, fue él, fue ella, porque le ponemos rostro. Esa es la trampa de Satanás, que le ponemos rostro a aquella persona que trae la mala noticia, el infortunio, el mensaje, hermanos, negativo. Y nosotros pensamos que es la persona, pero en realidad se está dejando usar. A veces ni siquiera se dan cuenta que se están dejando usar por Satanás. Recuerdo, hermanos, el caso de una hermana allá en Santa Isabel Pedregal que tuvo un embarazo de alto riesgo. Ella era parte de una célula de crecimiento que teníamos para cuando estamos, hermanos, trabajando para fundar la iglesia en Santa Isabel Pedregal de la misión El Calvario. Y recuerdo que esta muchacha la visitábamos, hermanos, toda la familia nuestra, íbamos y hablábamos con ella. Ella tuvo un embarazo de muy alto riesgo y casi todo su embarazo estuvo incapacitada. Y recuerdo que ya en los últimos momentos, cuando llevan a nacer su niño o su niña, ella fue a que le hicieran una ultra, o que le hicieran una revisión antes de nacer. Ella había tenido una complicación tremenda. Fue un embarazo difícil. Y recuerdo, hermanos, que esta mujer, bueno, nosotros siempre orábamos por ella, orábamos por su embarazo, así como hemos orado por muchas de las hermanas que allá andan los niños, ¿verdad? El caso de Adonai, el caso de Kimberly, de Fabiolita, que son testimonios, que son niños que son testimonios. De la misma forma oramos por esa señora. Y recuerdo yo que la hermana, un día yo estaba, hermanos, no me acuerdo si estaba en la casa o trabajando, no me acuerdo, y de repente me cae la llamada. Hermano, esta mujer estaba destrozada. Estaba destrozada, hermano. Me llama y me dice, pastor, no sé qué hacer, pero entre llantos, hermano. No crea que así como lo estoy diciendo yo, no. Entre llantos, sollozos, angustia, gritos, gemidos y todo. Me dice, no sé qué hacer. Me acaban de dar una noticia que mi hija está muerta en mi vientre. Imagínese usted. ¿Qué hago, pastor? Y le dije, mire, hermano, no le crea al diablo. Dios tiene la última palabra. Vamos a orar y vamos a declarar vida para esa niña. Y empezamos a orar, hermano, por teléfono. Por teléfono empezamos a orar, a orar, a orar. Y, hermanos, le dije yo, no tenga miedo. La niña tiene vida. En el nombre de Jesús declaramos vida sobre ella. Y yo sé que Dios la va a levantar. Y empezamos a hablar, hermano. Y declaramos vida sobre ella. Bueno, para no cansarle, hermano, después de esa noticia,
Una noticia que cualquier mujer que está con el deseo, que está con la alegría, que está con la esperanza de ver a su niño o su niña, que le venga una noticia como esa es un baldazo de agua fría, hermano. Les paralizan su corazón, sus sueños, sus pensamientos, todo. Y ¿sabe qué? Probablemente eh, eh, cualquiera se podría haber quedado con ese mensaje y aceptarlo. Y eso es peligroso, sin saber de dónde viene ese mensaje. Y eso es lo complicado. Ella tuvo su niña. Una niña le puso de nombre Andrea, como mi hija. Probablemente esa niña tiene quizás ya unos 15 años o más. El punto es que esta persona, esta enfermera, este doctor que le dio esta palabra, estaba siendo usado por Satanás. Sin que muchas veces estos hombres o estas mujeres se den cuenta de que son usados por Satanás, que son solamente un instrumento como ese muñeco del ventríloco que están dejando usar su boca para poder transmitir un mensaje terrorífico, un mensaje de destrucción, de muerte, de oscuridad. ¿Ve qué importante, hermanos? Estábamos escuchando el testimonio de una hermana que su niña nació con un problema en la columna y le dijeron, esta niña no va a poder caminar, esta niña va a tener problemas, no va a poder desarrollarse normalmente, no va a poder caminar nunca. A los 8 meses le hicieron la operación. Le dijeron a esta niña, si tocamos aunque sea un nervio, va a quedar en estado vegetal. ¿Sí? Hubieron también personas usadas por Dios que le dijeron, no, vamos a orar y todo, pero esas, hermanos, esas personas que vienen con esas malas noticias son como ese títere, usados por el ventrílocuo, que es Satanás, que parece que son las personas, pero es un mensaje de las entrañas del mismo infierno que nos están diciendo cosas para que nuestra fe sucumba, para que nos sintamos débiles, para que nos sintamos desconsolados, para que nos sintamos sin esperanza. Bueno, esta niña la vimos, ¿tiene cuántos años ya? Como unos 12, 14 años, no sé, 12 años, 12, 13 años. 11, 12 años, no sé. Ahí está, camina, es normal, porque el que tiene la última palabra es Dios. Aunque al diablo no le guste, cuando Dios declara vida, nadie la puede quitar. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Dios ha dicho que te quiere bendecir y Dios lo va a hacer, porque Dios es el dueño de nuestras vidas y nosotros le debemos de escuchar la voz a Él. Amén. Miren qué interesante. En la Biblia, en la historia bíblica, hermanos, podemos ver algunos de los casos de personas que prestaron muchas veces su voluntad y su boca, o quizás solo su boca, sin siquiera saber lo que estaban haciendo, y se lo prestaron al enemigo. Quiero que vayamos por favor a Números capítulo 12 y leamos la historia de María y Aarón en un momento, hermanos, un momento de locura, ¿verdad? Un momento de debilidad, que se dejaron usar y prestaron sus bocas para un propósito que no era el de Dios. Todo el capítulo. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y bien, ¿sí? Número 12. Y dijeron solamente porque Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por vosotros. Y lo oyó Jehová. Y dijeron solamente porque Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
Entonces Jehová descendió entre la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como al que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así, María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Gezerot y acamparon en el desierto de Param. Amén. Mire, qué fácil es a veces, sin darnos cuenta, ser usados como instrumentos de maldad. María y Aarón eran personajes importantes, eran Aarón la mano derecha de Moisés, María su hermana, profetisa, una sierva de Dios, pero sin embargo, en el momento en que Satanás puso celo en su corazón y empezaron a proferir todo tipo de palabras y dice, ¿cómo que? ¡Ay, la gran cosa! ¿Cómo que solo por medio de él habla Dios? También nosotros somos. No, es que eso no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. Y Dios dice, cuando necesite un profeta, yo voy a hablar por el profeta y le voy a mostrar visión y voy a hablar a través del pueblo. Pero con mi siervo Moisés no va a ser así, con él voy a hablar cara a cara. Y se enojó Dios por haber murmurado ellos contra Moisés. Y les puso lepra. 7 días estuve fuera del campamento. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra lengua es más rápida que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no consagramos nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua al Señor. La vez pasada estamos hablando hermanos, de poner a Dios en consagración nuestros ojos. Hoy estamos hablando de la boca, de nuestra lengua. Y esas personas, hermanos, no eran personas malas, no eran personas que históricamente estuviesen acostumbrados a cometer todo tipo de pecado. No, eran personas siervos de Dios, pero sin embargo, en un momento de locura, permitieron que el ventríloco hablara a través de sus labios y trajeron para ellos juicio de parte de Dios. Otra persona que en la Biblia nos enseña que también él prestaba sus labios para que Satanás hablara por él, o muchas veces quizá procuraron que eso pasara, es Balaam con los príncipes de Moab. Estos príncipes le pagaron a Balaam para que profiriera maldición contra Israel. Y este hombre aceptó, por dinero. ¿Cuántos mercenarios hay, hermanos, en las iglesias, en los púlpitos, en la vida, en la cristiandad, que se prestan por intereses personales, prestan sus labios, prestan su boca y su voluntad, con tal de tener beneficio para ellos? También eso es ceder sus derechos al enemigo para ir en contra de la voluntad de Dios. Hay otro caso interesante que quiero resaltar, y es el caso de Acab y la viña de Nabot. Es una historia
que narra, hermanos, que Nabot tenía una viña que estaba, hermanos, cerca o a la par de la casa de Acab. Y entonces Acab dijo, yo quiero que me vendas o que me prestes o que me alquiles tu viña, o si no, yo te la voy a prestar. O dame tu viña, yo te voy a dar otra mejor, y si no, te voy a pagar por tu viña. Y entonces Nabot no quiso darle su viña, no quiso entregarle la viña a Acab. Entonces, porque dijo que esa era la heredad, la herencia de sus padres. Entonces, este hombre, Acab, el rey, se fue a su casa, hermanos, triste y enojado, dice la Biblia. Y dice la Biblia que se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y tenía por esposa a una tóxica, como Jezabel, una mujer con lengua viperina, malvada. Esa no le prestaba la boca al ventríloco. Este era el títere de Satanás, ¿me entiendes? Y le dijo, ¿por qué? ¿Y qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué no comes, papá? ¿Verdad? Así como son las mujeres, tóxicas como ver tóxicas. Y respondió, es que fíjate, le dijo, puchunga, ¿verdad? Que yo quería la famosa viña de Nabot y el hombre no me la quiso dar. Y entonces la mujer le dice, ¿y que no sos vos el rey de Israel, pa? ¿Que no vos mandás, pa? Levantate, comete y alegrate. Y ya vas a ver, yo te voy a dar la viña de este hombre. Y esta mujer escribió cartas en nombre del rey y las selló con el anillo del rey y las envió a los ancianos, a los príncipes que moraron hermanos, en la ciudad de Nabot. Y dijeron, las cartas decían que proclamaban ayuno y pusieran a Nabot delante del pueblo, levantaron hombres perversos, dieron mal testimonio, tanto que decidieron sacarlo y apedrearlo para que muriera. Eso es, hermanos, ser usado no solamente en su boca, ser usado íntegramente para los propósitos de Satanás. De esta persona podemos esperar cualquier cosa. Jezabel era una persona tremenda, malvada. Profirió maldición contra el profeta, le dijo, mañana a esta hora vas a estar muerto y los perros van a comer tu carne. Y Dios le revertió todo eso y eso fue sobre ella, sobre su cabeza fue esa maldición. Porque se prestan su boca para que Satanás, que es un ventríloco, que nos hace creer que la gente es la que está hablando, cuando es Satanás el que está moviendo las voluntades y los labios de las personas. Ahora, eso es muy importante, hermanos, saber reconocer de dónde vienen las palabras que las personas nos dicen. Es muy importante reconocer de dónde vienen las palabras que las personas nos están diciendo. ¿Quién está detrás de estas palabras? Ya sean negativas, oiga bien, ya sean negativas o sean positivas. Negativas, que vengan, que profieran calamidades, que profieran maldición, que profieran injusticia, que profieran maldad, todo tipo de esa de oscuridad y de condenación. Positivas, mano, porque Satanás sabe muy bien por dónde llegarnos, por dónde tentarnos y darnos supuestas promesas de grandeza, ofertas de bendición, cuando en realidad solo quiere cautivar nuestra alma. Solo quiere destruir nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sometamos toda palabra al filtro de la palabra de Dios. Que sometamos nuestro entendimiento de comprender lo que la gente está diciendo. Muchas veces nosotros, como decimos muy salvadoreños, nos clavamos y vemos a la gente y decimos, no, este maestro, no, hombre, esta maestra, este señor, este dicho. Pero es Satanás detrás de todo esto. Personas que no se han consagrado, que de 10 palabras 9 son malas. Son personas que fácilmente son usados para que Satanás hable a través de ellos. Por eso la importancia, hermanos, de que nosotros los hijos de Dios realmente consagremos nuestra boca, nuestra lengua para Dios. Ahora, hay momentos en que ni siquiera nos damos cuenta cuando eso está pasando, cuando Satanás muchas veces nos usa para decir cosas. Y es tremendo. Si no, fíjense lo que le pasó a Pedro, hermano. Pedro era un discípulo de Jesucristo. Era un apóstol, hermanos, de los más bravos, de los más, hermanos, luchadores, de los más, de verdad, los que decían, no, Señor, lo que es contigo es conmigo. ¿Y qué pasó?
Dice la Biblia, ya en Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 23, que Jesús estaba, hermanos, anunciándole la muerte a sus discípulos, que iba a morir y que iba a ser apresado y que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas y ser muerto y resucitar tercer día. Entonces Pedro, fíjese, Pedro dice, le dijo, lo tomó aparte y como tipo psicólogo, lo acostó en el diván y le dijo, Señor, yo he analizado tu caso y te quiero dar unas recomendaciones. Porque yo sé que quizás no te has dado cuenta de lo que va a pasarte, pero yo te quiero reconvenir que no vayas a Jerusalén. Cualquiera podría decir, no hombre, Pedro, gracias hombre, gracias por preocuparte por mí, porque mira, qué locura la que iba a cometer, sabiendo lo que me va a pasar. No, pero Satanás estaba hablando a través de Pedro y Jesús lo conoció, lo entendió, Jesús lo visualizó. Y entonces, cuando Pedro le dice, ten compasión de ti, muchacho, que no te quieres. No permitas que estas cosas te pasen, hijo. No, ten cuidado. ¿Para qué vas a ir allá? Sabes que vas a sufrir. Entonces Jesús, fíjese, volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No se lo dijo Pedro, se lo dijo Satanás. Porque Satanás estaba usando la boca de Pedro para hablarle y para decirle estas cosas al Señor. Mire qué interesante. Por eso así, este se llama el ventrílogo. Pero muchas veces, hermanos, simple y sencillamente, cuando no razonamos, cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. Satanás puede usar nuestros labios sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mi plan, le dice el Señor, no es un plan de los hombres. Mi plan es un plan eterno que viene de parte de Dios. El hecho es que Satanás usa si nosotros nos dejamos, usa la lengua de las personas como una herramienta. Y es una herramienta muy peligrosa. Que si nosotros no estamos atentos, hermanos, si nosotros no nos consagramos, que si nosotros no, hermanos, realmente tratamos de caminar en la voluntad de Dios, podemos también ser, hermanos, víctimas del ventrílocuo. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese miembro que es la lengua? Quiero que vayamos por favor a Santiago, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, porque el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos de la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Mire qué bonito, qué preciosa la palabra. Qué preciosa. Yo rescato algunas de las ideas principales de todo este discurso, hermanos, que está en la epístola de Santiago. Dice, hermanos, que muchas veces ofendemos, ¿verdad? Algunas veces dice, todos ofendemos muchas veces. Pero dice que aquel varón que es capaz de refrenar su lengua, también es capaz de refrenar todo su cuerpo. El que no ofende de palabra es varón perfecto y capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que primero pensar y después hablar. Pero nuestra lengua es más rápida que nuestro cerebro muchas veces. Y ahí es cuando Satanás se aprovecha muchas veces. Los caballos le ponen los frenos y obedecen, hermano, van para un lado para otro. Los pobres caballos tienen unos ganchos por dentro y eso les hace molestia y cruzan para ese lado. Es algo de tortura, bien horrible. No me gusta eso. Las aves, hermano, las naves grandísimas, un timoncito y eso mueve toda esa gran mole, hermano. Así también la lengua es chiquita, pero se jacta de grandes cosas. Y dice la Biblia que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es la lengua. Amén. Dice la Biblia también, hermanos, que no puede de la misma fuente brotar agua dulce y agua amarga. Porque con la misma boca, y esto a mí me impacta, que dice, de una misma boca proceden maldición, bendición y maldición. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Wow, eso es fuerte. Tenemos que nosotros, hermanos, darle, entregarle, someter, hermanos, ofrendar, sujetar nuestra lengua, nuestra boca a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Para que también nuestros pensamientos, antes de hablar, sean claros. Por eso es importante, fíjese qué interesante que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, porque Dios quiere que hablemos menos y escuchemos más, aprendamos a escuchar. Imagínense si tuviéramos 2 ojos, dos ojos, 2 ojos tenemos, no, tuviéramos 2 bocas y un oído. Dios mío, hermano, esto fuera un relajo en la vida. No, hermanos, una boca, 2 oídos. ¿Para qué? Escuchemos. Mi esposa y yo nos complementamos porque ella es la que habla más. Siempre ha sido así. La mujer, de hecho, está, hermanos, establecido que durante el día una mujer habla 3,000 palabras más que un hombre. Y si usted ve, hermanos, cuando están pequeñitas de las niñas, desde chiquitas, como dicen en el campo, desde chiquitas van creciendo. De niñas de chiquitas juegan y dicen, ay, la muñequita que no sé qué, que no sé cuándo, y que el vestidito, y que no sé qué. Y uno que hace de niño con el carro, pip, pip, solo son onomatopeyas. Y las mujeres hablan y hablan y hablan. Así son en la vida. El hecho es que nosotros nos complementamos porque ella habla y yo escucho. Viajar conmigo es aburrido, porque yo cuando voy manejando yo casi no hablo. Yo soy bueno para oír a la gente. Yo, para que la gente crea y vea que le estoy escuchando, yo hablo algunas cosas, pero siempre me gusta más escuchar. Ahora, si me prestan la pita y me dicen hable, ay Dios, hermano, yo soy más que, ¿me entiendes? Yo agarro carreta, como es mi hija. Yo agarro, hermanos, cuerda. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que, hermanos, usar nuestra boca para el bien, que nosotros tenemos que saber dominar ese miembro
¿Y cómo es posible que nosotros que bendecimos a Dios con nuestra boca, también maldecimos a los hombres que son hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando no estamos, hermanos, al tanto de cómo estamos usando nuestra boca. Y Satanás viene y nos habla. ¿Cuántas veces? Fíjese, oiga bien esto. Por labios de un pastor, por labios de un siervo, por labios de una sierva, hermanos, de un hijo de Dios, se nos han dicho cosas que han marcado negativamente nuestras vidas. ¿Usted cree que eso viene de Dios, hermano? Probablemente en ese momento, ese hombre, esa mujer, se dejó usar por él. ¿Por quién? Por el enemigo. Por el ventrílocuo. Parece que es él, parece que es ella hablando, pero el que está hablando es Satanás. Hay personas usadas por Satanás para que nos traigan mensajes de condenación. Personas que nos han dicho, pues que vos nunca vas a poder en la vida. Es que usted no sirve para eso, hermano. Es que usted no es bueno para el ministerio. Es que usted no va a pasar nunca de nada. Usted no puede cantar, usted no puede. Todos hemos alguna vez, sin saberlo o sabiéndolo, nos hemos dejado usar, hermano. Y hay que ser bien honesto. ¿Cuál es el reto? Que eso no vuelva a suceder, que nuestro ser esté consagrado para Dios. Muchas personas son usadas, han sido usadas por Satanás para traernos malas noticias, para traerlos al mal, para mensajes de mal, mensajes de juicio, mensajes o palabras que destruyen nuestra fe. Pero hay que reconocer de dónde vienen, así como Jesús logró ver en las palabras de Pedro que se parecían bien intencionadas al mismo chamuco, man, y lo reprendió. Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Interesante, ¿verdad? Hay que saber quién es el que habla para poder, hermanos, también hablarles la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cómo entonces tenemos, hermanos, que nosotros usar nuestra boca? Proverbios capítulo 6 y versículo 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Muchas veces, hermanos, hemos dicho, hemos proferido palabra y hemos quedado presos y hemos quedado enlazados con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque en el momento alguien vino y nos manipuló para que nosotros hablásemos cosas que no convienen. Hemos empeñado nuestra palabra, hemos empeñado nuestra imagen, nuestra credibilidad muchas veces y hemos quedado mal. ¿Por qué? Porque sin pensar hemos hablado. Y personas que han hecho esto, que han querido enlazarnos, que han querido, hermanos, apresarnos con las palabras, en el nombre de Jesús tenemos que romper todas esas ataduras en el nombre de Jesús y avanzar, porque Dios, hermanos, es al quien nosotros tenemos que escuchar. Basta de escuchar palabras de personas que nos han proferido solamente engaño, maldad, destrucción, oscuridad y condenación. La palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Es interesante, hermanos. Fíjese que yo voy terminando, un hombre que entendía que en el lugar donde vivía, las personas que lo rodeaban, porque eso es importante, la Biblia dice que las malas o vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré de qué estás hablando. Dime con quién andas y yo te voy a decir de qué estás hablando. Porque, hermano, si usted se junta con el vago de la esquina o si usted se junta con el pervertido, sabemos más o menos de qué están hablando, de cuáles son sus pláticas. Y entonces ahí se corrompe nuestro corazón, nuestra lengua. Mire, Isaías estaba, hermanos, viviendo en un medio corrupto, en un tiempo difícil. Y él sabía
que sus labios, que su lengua, que su boca tenían que ser purificadas para poder hablar la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas interesantes por las cuales nosotros tenemos que consagrarnos para poder hablar la palabra de Dios, para poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Yo creo que veamos a Isaías capítulo 6 y versículos 5 al 8 y veamos este episodio en la vida de ese siervo de Dios. Entonces dije, hay de mí que soy muerto. Es que aquí da mucho reflejo de la luz. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondió yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías sabía que él, hermanos, tenía labios inmundos y que también, hermanos, vivía en un pueblo que tenía labios inmundos. Y cualquiera puede decir, no, aquí yo no puedo hablar bien porque si todos hablan así, van a creer que yo soy loco o que yo soy a saber qué, ¿verdad? Pero consagrarse a Dios es interesante, es importante, es imprescindible si queremos servirle. Fíjese qué interesante que cuando él vio a Dios y cuando se encontró con él, él temía por su vida porque sabía que estaba viendo a Dios cara a cara. Pero cuando Dios, hermanos, envía a este serafín y agarra uno de los carbones del altar y lo pone sobre sus labios y le dice, esto tocó tus labios y quita tu culpa y limpia tu pecado, entonces empezó Dios a Señor, a preguntar a quién enviaré, y entonces tuvo la capacidad de poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque tenemos que consagrarnos. ¿Es difícil? Sí, lo es. Lo es. Pero imposible no es. Entonces, hermanos, ahí está hablando Lucky también en la transmisión, hermano. Es interesante que nosotros, hermanos, podamos consagrarnos al Señor. Dice la Biblia, hermanos, que cuando este hombre fue, hermanos, purificado, él tuvo la autoridad y tuvo, hermanos, la solvencia y tuvo la fortaleza espiritual para poder ofrecerse para el servicio de Dios. Ahora, debemos rendir y entregar nuestros labios, nuestra boca a Dios para diferentes propósitos. El primero es, mire, pensar antes de hablar. Nuestra boca y nuestro cerebro están conectados, así como todo nuestro cuerpo. Pero a veces yo les decía, nuestra boca, nuestros labios son más rápidos que nuestro cerebro y decimos las cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas hirientes que después nos sentimos culpables y nos sentimos mal y pedimos disculpas, ya lo dijimos? Qué bonito sería que podemos borrar esa escena y volverla a vivir para hacerlo mejor, pero muchas veces ya lo hemos hecho, ya ha pasado eso. ¿Por qué? Porque no hemos consagrado, porque no pensamos primero antes de actuar. El libro de Proverbios capítulo 16 y versículo 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Mire, hermano, hay a veces oportunidades, circunstancias en que uno puede extenderse en su respuesta. A veces simple y sencillamente tiene que decir que sí o que no. Y callarse. Ser muy prudente. Con gracia. Y si va a decir algo, dígalo de buena manera. Yo les decía ayer en la vigilia que a veces no es tanto lo que se dice, sino cómo se dicen las cosas. ¿Cuándo fue ayer? No, viernes. Ayer fue sábado. El viernes. Yo no sé ni qué estoy. Amén. Colosenses capítulo 4, versículo 6,
Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Antes de hablar, hay que pensar. A veces nosotros, hermanos, cuando vamos en la calle y la gente nos dice, una vez un busero me dijo basura, fíjese, porque estaba ahí y el bus tuvo que hacer 2 maniobras. Apartate, basura, me dijo. Así me dijo el hombre. Y yo, hermanos, de verdad quise responderle. Y decirle, hermanos, muchas palabras floridas, ¿verdad? Expresiones folclóricas salvadoreñas, hermano. De nuestra madre tierra, ¿verdad? Terruño, El Salvador. Pero yo soy cristiano, hijo de Dios. Y tengo que pensar antes de hablar. A veces no pensamos, sino que solamente decimos. Y eso nos trae problemas. ¿Qué tal si yo, hermano, como hacen muchos locos, siguen al hombre y le atraviesan el carro y se ponen a pelear? Hasta muertos pueden haber por eso. Y han habido. Mi abuela decía, las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad? Entonces, eso es importante que sepamos, hermanos. Ahora, también han habido momentos en que yo me he salido de control, hermano. Yo recuerdo cuando, en los primeros tiempos, cuando recién nos casamos con mi esposa, vivíamos en Colinas del Norte. Y a veces no es solamente las palabras, sino que también los hechos. Usted sabe la forma elegante que uno sale de esos buses bien llenos de gente, ¿va? Codeando a uno y codeando a otro, abriendo ese espacio. Y recuerdo que un hombre, hermano, en la puerta me empuja. Yo me bajé, hermano, y así con mi uniforme de trabajo y todo. Y en el nombre del Señor yo le pegué una patada, hermano. ¿Entiendes? O sea, quiero decirle que no estoy hablando porque yo soy perfecto, sino porque debemos de hacer lo que Dios quiere. Amén. ¿Para qué tenemos que también, hermanos, nosotros rendir nuestros labios, consagrar nuestra boca para Dios? Bueno, nuestra boca sea usada por Dios de manera voluntaria para rendirle alabanza. Salmo 51:15 dice, Señor, abre mis labios y publicaré tu alabanza. ¿Sí? Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Salmo 71:8 dice, sea mi boca llena de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Amén. Hermanos, ¿no es cierto que muchas veces los disgustos nos hacen hablar cosas sin pensar? Miren, yo les contaba la vez pasada, yo no entendía que yo desde pequeño padecí, hermanos, de presión alta, y ese es el problema de los pelirrojos, que los pelirrojos dicen que somos enojados, pero en realidad es un problema, hermanos, de presión alta. Y yo, hermanos, tenía esos arrebatos de cólera, de locura, hermanos, porque me traicionaban mis propios genes, ¿me entienden? Mis genes pipiles, ¿me entienden? Y hermanos, por eso es que muchas veces yo no sabía y no me lograba controlar, y yo le pido disculpas a todos aquellos que golpeé jugando fútbol, ¿verdad? A todos aquellos que tuvimos problemas personales por eso. Mire que ya va a caer la cámara aquí, hermano. No sé si se oye todavía. Todos pandos quedamos, hermano. Pero bueno. Dice la Biblia, hermano. En el Salmo 19:14, ¿qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios, hermano. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo que en lugar de mover la cámara hay que mover el sillón. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Amén. Dios es bueno, hermano. Y mire, aquí, hermano, nosotros somos autóctonos, hermano. Aquí tenemos, ahorita estamos viendo cómo hacemos. Dice la Biblia, hermanos, si está alguno afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Satanás, cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, viene y Satanás, mire, y pum, empieza a decir, es que yo no sé que Dios me dejó. Yo no soy nada. Yo no sé qué hago en la iglesia. Mire, manipulando nuestra boca, nuestros labios. Y hablamos sandeces, 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 necesidades, necesidades. Cuando simplemente la Biblia dice que es mejor guardar, esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero eso dice, estén afligidos, no se ponga como loco, ore. Amén. No permita que Satanás venga y manipule su boca. Si está alegre, no busque sus cheros. Alabe a Dios, cante alabanzas. Amén. Después, hermanos, fíjense qué interesante, porque usted me dirá, sí, pero es que eso se ve bien, pero no es tan fácil hacerlo. Sí, pero hay también, así como personajes que hicieron lo malo y que se prestaron a este tipo de cosas para mal, también personas que usaron, hermanos, su espíritu, alma y cuerpo y su voluntad y, hermanos, su autocontrol para hacer lo correcto delante de Dios. Recuerden la escena cuando, hermanos, allá en Hechos 16, del versículo 23 al 25, Pablo y Silas estaban, hermanos, presos, dice la Biblia, que estaban, hermanos, en el calabozo, en lo más profundo del calabozo, y los pies en un cepo. Y dice la Biblia que había el carcelero recibido el mandato de que los metieran en el calabozo más profundo. Y dice la Biblia que a medianoche orando, Pedro y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, Pablo y Silas. Ahí estaban. Imagínense ustedes, estos dos siervos de Dios, ay, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué, Señor, permites? ¿Por qué? No, hermano, ellos empezaban a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros labios tienen que ser, nuestra boca tiene que ser para alabar a Dios. Algunas veces vamos a fallar, sí, somos humanos, pero tenemos que consagrarnos, nuestros ojos, nuestros labios, sus oídos al Señor. Terminamos. Dice la Biblia en Salmo 34, versículos 1 y 2. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Amado hermano y hermana, ahora conocemos que no son las personas, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y habrán personas que nos caigan, hermanos, de la patada, porque decimos, es que ese señor me la debe, es que esa señora me la debe, es que esa maestrita, así como hablamos los salvadoreños, esa maestrita ahí como a la vez es malacata. No, pero es que Satanás muchas veces hablando a través de personas que ni siquiera se dan cuenta que son usadas como el muñequito de un ventríloco para hablar cosas que dañan, maldicen y emiten juicio a otras personas. Termino como comenzamos, con el segundo versículo que leí cuando comenzamos, porque dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanos, no permita que manipulen su mente y su corazón. No permita que el ventríloco use su boca, sino conságrelas para el Señor. ¿Qué tal si hacemos una oración esta noche y esta tarde y hablamos con el Señor? Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tu Espíritu Santo, sazonándola y tocando y llevando el corazón de tus hijos, llenándola, Señor, de tu presencia. Que esta palabra pueda ser de bendición. Que pueda, Señor, ser una palabra que edifique al cuerpo de Cristo. Señor, hoy, Señor, te entregamos nuestras vidas. Usa nuestra boca para tu gloria y para tu honra. Y danos la seguridad y la serenidad
y la sabiduría para entender quién nos está hablando en determinadas ocasiones. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino, Señor, ayúdanos a ser dirigidos por tu palabra. Que nuestra palabra, Señor, sea para alabanza, que nuestra boca sea para alabanza, para la gloria y la honra de tu nombre, para edificar y para bendecir a tu cuerpo, a tus hijos, a mis hermanos en Cristo. Gracias, amado Dios. Perdona nuestros pecados, todo lo que hemos dicho, y ayúdanos, Señor, a que nuestras bocas siempre, Señor, declaren gloria, honra y alabanza y bendición para todo aquel que está alrededor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.